Bien, am, quisiéramos hacer algún pequeño análisis sobre lo que la actualidad nos está arrojando en este momento. Obvio que dicho análisis tiene que ser lo menos sesgado posible, debe de no estar revestido de paulinismo ni religiosidad. No quisiéramos tampoco que se contaminara con aspectos doctrinales, teológicos, escatológicos, por decir algo. No quisiéramos nada de eso. Por el contrario, quisiéramos hacer un recorrido bastante corto sobre lo que acaece en el mundo, o lo que está aconteciendo en el mundo, o lo que está ocurriendo en el mundo. Creemos nosotros que a pesar de la contaminación religiosa que se impera actualmente en algunos círculos del poder, pues nuestra perspectiva no debe estar, diría yo, ni cerca ni aproximarse a este tipo de contaminaciones, que son malas, incorrectas y peligrosas. Ah, Cuando la religión toma bando, tenemos ya serios problemas. Y decimos serios problemas porque la religión tiene por finalidad, por iniciativa, por directriz, corromper y destruir. Viste con un manto de impunidad, de abuso y de violaciones a aquellos líderes políticos que se creen únicos en el mundo. Y hay que aclarar, único, solo Dios. De ahí no hay nadie más único. Pero hay individuos que se creen únicos y creen que pueden actuar fuera de la ley. Y creen que sus mandatos, sus periodos de gobierno, su estancia en el poder temporal, se ha dado porque a ellos los ha llamado Dios a cumplir ciertos propósitos, ciertas profecías, a mm, ciertos mandatos. La historia está llena de individuos que han creído que fueron hechos únicos. Y eso lo estamos hablando desde tiempos inmemoriales. Pero volvemos a insistir, volvemos a aclarar y volvemos a decir, único, solo Dios. De ahí no hay nadie más único. Póngalo como quiera ponerle, débale la devoción que le quiera deber, use la vanagloria de la vida, pero único, 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 solo Dios. Entonces, entramos a un campo bien complicado, un campo diría yo difícil, un campo complejo. Porque tenemos individuos que se creen que son creadores de profecía, ejecutadores de profecía y finalizadores de profecía. Son tan bárbaros que creen que si no es por su mano, no van a llegar las cosas. Recuerdo yo una frase de una película religiosa, creo que se llamaba Dejados Atrás, en inglés creo que
Si lo pronuncio bien, bueno, y si no, también, bueno, igual. Lo que se llamaba Left Behind, donde un reportero, creo que se llamaba Bob Williams, le dice al presidente que está en funciones en ese momento, está empezando la Tercera Guerra Mundial, y le dice algo que siempre utilizo yo en algunos momentos cuando la frase se aplica. El presidente en esa serie, en esa novela, está preocupado porque él cree que le permitió a la bestia, el personaje de la bestia, llegar al poder porque él le franqueó y le ayudó a lograr sus objetivos. Pero este periodista le dice a él lo siguiente, le dice, ya sea por usted o por otro, este día siempre iba a llegar. Lamentablemente, nos encontramos nosotros en un periodo bastante turbulento que no se define. Podrá oír usted, entre comillas o entre paréntesis, estudiosos de las escrituras, de las profecías, diciendo que está pasando esto, que va a pasar aquello, que va a pasar lo otro, pero yo de antemano le digo no les crea, porque ellos no saben nada. Literalmente no saben nada. Quien le diga que se va a cumplir Daniel tal, que se va a cumplir Ezequiel tal, que vienen los jinetes del Apocalipsis, que viene Revelaciones, no le creo. Porque no tenemos buenos intérpretes de profecías. Tenemos aduladores, vividores, estafadores, engañadores, bueno, use el término que quiera. Pero buenos intérpretes de profecía no han salido aún. Si hay, están escondidos, están guardados o no les han dicho salgan. Lo que sí tenemos son engañadores que hacen creer a los líderes políticos que deben de hacer esto, deben de hacer que aquello, deben de hacer lo otro, porque eso es lo que Dios quiere. Siempre hemos sabido nosotros que cuando Dios quiere algo, Él lo hace. Pues nuestro Dios no es un Dios ni inútil, no es un Dios que no puede hacer las cosas, no es un Dios que esté esperando que alguien le ayude. Es Dios y es el Todopoderoso. Pero aquí los religiosos han vendido la teoría, la idea, el engaño y la mentira de que Dios necesita de la participación humana para poder lograr sus objetivos. Creen que es un Dios dependiente. Creen que es un Dios que necesita la participación de otros. Pero la historia está enriquecida, llena de sinnúmeros de ejemplos donde Dios demuestra que no ocupa que le ayuden. Es más, quienes han pretendido ayudarle han metido las de andar y han hecho que este mundo sea más complicado y más difícil de lo que ya de por sí es. Entender nosotros que estos líderes que actualmente gobiernan países poderosos están equivocados en su camino, eso ya es decir mucho. Nadie, absolutamente nadie, va a hacer que una profecía se cumpla. Quien va a hacer que la profecía se cumpla va a ser Dios. Dios ha preveído las cosas y sabe cómo se van a dar, cuándo se van a dar, cómo se van a dar, de qué forma se van a dar y cómo van a acontecer las cosas. No es el ser humano el que le va a dictar a Dios las pautas, las líneas, las políticas o las órdenes de cómo van a ser o ocurrir las cosas. Entonces, planteado este asunto, podemos ver nosotros lo siguiente. Tenemos el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán, con conflagraciones que alcanzan al Medio Oriente. Todavía no alcanzan al norte o al continente americano. Todavía no tenemos
eso, tenemos un problema de una guerra entre dos países atacando un tercero por, póngale X, Y, Z circunstancia. Y a la par de eso se ha encendido un poco el Medio Oriente porque también este país que está siendo atacado tiene que defenderse. Y ataca y contraataca. Más contraataca. Eso ha llevado a que algunas naciones agarren polvorín y se enciendan. Pero no bastando eso, hay un país que ha decidido atacar también en otros frentes a otros países, también del Medio Oriente. Y así también hay otros países que han decidido atacar a otros países por la misma conflagración. En definitiva, tenemos países entre países, con países y países, trancándose maceta. Póngale por X, por Y, por Z, por cualquier circunstancia que usted quiera. El lector profético sabe que en este momento lo que se está dando es una cuasi limpieza. Algo así como que hay cosas que no estaban bien puestas y las vamos a mejorar y las vamos a dejar un poco más puestas para más adelante. Pero los paulinos, los religiosos, los engañadores, los estafadores, los vividores, los farsantes, estos hijos de Satanás que se llaman cristianos, profetizan que, ¿cómo se llama? Lo que estamos nosotros viviendo son el fin de los tiempos. Verdaderamente podríamos hablar nosotros siquiera de que este es el fin de los tiempos. En las escrituras, los autorizados en hablar este tipo de temas nos dan una serie de condiciones, una serie de señales, una serie de principios, una serie de reglas. Bueno, nos dan toda una serie de componentes para entender cómo, cuándo y por qué se van a desarrollar las cosas. Opuesto, contrario, adverso a lo que dicen los religiosos paganos, babilónicos, que se llaman cristianos, que se han inventado de que estamos en los tiempos ya de las profecías de Ezequiel, de Daniel y de Apocalipsis y las Paulinas, porque hay unas Paulinas ahí. El asunto claro, llano diría yo, es que nos enfrentamos a una confusión religiosa. Es traída por todos aquellos pasajes que puedan servir para la causa. Todo verdadero estudioso de la profecía, estudiante de las escrituras y posiblemente intérprete de profecía, sabe que este momento no es el que dicen los falsos pastores, bueno, unos vividores y estafadores, esto. No, ese no es el momento. Para aquellos que se dedican a agachar la cabeza para adorar a Dios y para estudiar las escrituras, se sabe que este es un momento de solo limpieza. Se tienen que reacomodar ciertas cosas. Cuando termine el conflicto, la historia va a ser otra. Van a allanarse algunos caminos que son fundamentales e importantes, pero no van a desaparecer lo que quieren desaparecer. No van a borrar lo que quieren borrar. No van a destruir lo que quieren destruir, solo van a golpear, herir, devastar un poco y de ahí, bueno, nuevamente otra vez a otros problemas. En resumidas cuentas, creo yo, ¿cómo se llama? De que debemos de tener una perspectiva clara de hacia dónde nos dirigimos. Por eso estamos con una serie de podcasts que hemos titulado ¿Hacia dónde vamos? Así como también hemos estado haciendo algunas predicaciones que para nosotros son de carácter importante y necesarias porque nos permiten ubicarnos en el curso de la historia. Como creyentes, las personas deben de estar ubicadas
y deben de tener su norte claro hacia dónde se dirigen las cosas. No cualquiera puede venir y decir que esto va a pasar, que aquello va a pasar, que lo otro va a pasar. No. Debe tenerse claro, debe tenerse conciencia, conocimiento, disciplina y estudio fuerte con relación a las profecías. Como hemos sostenido, ni siquiera las profecías de Nostradamus han podido entender. Las aplican una vez que pasa un evento, cuando la profecía es antes del evento. ¿De qué me sirve a mí que me digan que tal profecía se cumplió cuando ya está el desastre encima? Si la profecía es para evitar las cosas. No para evitárselas a todo el mundo, solo para evitárselas a quienes les contaron una historia. Pero lamentablemente aquí ocurre todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es simple y sencillamente que como no saben, como no pueden, como no entienden, como no pueden saber hacia dónde van las cosas, se empiezan a inventar que tal profecía se cumplió, que tal cosa ocurrió, que nos dirigimos a tal lugar, que hay que prepararnos, que hay que estar listos, que el fin ya está encima y que la segunda venida de Jesús ya está cerca, la del Mesías. Pero como podrán ver ustedes, el panorama profético lleva una línea. No va a variar, no va a cambiar, solo porque un grupo de vividores y estafadores digan que Dios les ha dicho que tal cosa debe pasar y que hay que sostener a tal persona porque ella es la elegida. Todo eso es mentira. Todo eso es engaño, todo eso es falsedad. Creo que debemos de tener claro hacia dónde nos dirigimos, sí. Debemos estar estudiosos de la escritura, sí. Debemos de conocer de profecía, sí. Y no debemos dejarnos engañar de estos falsos predicadores, vividores y estafadores, que se hacen llamar pastores y elegidos de Dios, y que traen el mensaje de Dios. Todo eso es mentira, falsedad y engaño. Siempre les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com y esperamos contar con su audiencia para la próxima. De antemano, muchas gracias.